Buenas noches otra vez para aquellos que están sintonizando el dial en este momento. Bendiciones para los hermanos que están regresando para Mar del Plata, que estuvimos este fin de semana, convocados en la casa de Benito para tocar un tema entre el pueblo acerca de los tiempos de Yahweh y los horarios verdaderos de culto. Sé que hasta este momento tal vez hemos practicado en nuestras oraciones personales, giraban probablemente en torno a nuestro trabajo, en torno a nuestras posibilidades, pero estamos entendiendo, a medida que vamos comprendiendo los tiempos de Yahweh, que hay horarios específicos donde Yahweh está dispuesto a derramar bendiciones específicas. Y sin más, les voy a invitar a abrir la Escritura. Les pido por favor que tomen las Escrituras, pero por una cuestión de que ustedes puedan verlo con vuestros propios ojos. En Números, capítulo 28, va a estar basado esta disertación. Dice la palabra de Yahweh en Números 28. Luego Yahweh habló a Moshe diciendo, prestemos atención a las palabras, da órdenes a los hijos de Israel, diciéndoles, tengan cuidado de presentar mis ofrendas, del sacrificio y el pan de mis ofrendas a su debido tiempo, no en cualquier momento, a su debido tiempo. Tengan cuidado y en olor grato ante mí. En este primer versículo podemos ya empezar a desglosarlo. Esto no es un consejo tan solo. Es una orden de Yahweh. Y órdenes, yo en mi vida, que he aceptado a Yeshua, y espero que si alguien está escuchando por primera vez pueda abrir su corazón en esta noche al Altísimo y recibir la palabra, que es la voz del Hijo, hablándonos hoy en esta noche, para poder recibir lo que vamos a estudiar. Cada orden que viene de parte de Yahweh es para el bien, para que prosperemos en todo lo que hagamos. Entonces, antes de seguir leyendo, gustaría que vayamos a Josué, y vamos a leer Josué, un versículo muy conocido, pero en su verdadero contexto. Nos gusta ese versículo que dice, esfuérzate y sé valiente. Y normalmente lo aplicamos a un montón de cosas, por ejemplo, para tomar una sabia decisión en el trabajo, en tu familia, etc. Y está bien el principio aplicarlo a eso, está bien, es un principio, pero no es el contexto. El contexto de esforzarse para que seamos valientes tiene que ver con lo que vamos a leer. Dice así la palabra de Yahweh en Yoshua o Josué, capítulo 1, versículo 3, le voy a pedir a Manuel y tal vez a Ezequiel si puede leer el 5 y el 6 vamos a leer también. 3, 5 y 6. Muy bien. Josué 1.3 dice, mi siervo Moshe ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amén. Estamos al borde de eventos tremendos en la historia de esta tierra, tanto para el mal, tanto para el bien. Y necesitamos entender que Yahweh va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y dice la Escritura que nadie, absolutamente nadie, podrá hacer frente a su pueblo. ¿Pero qué se tiene que esforzar? 7. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Vuelvo a repetir con un aumentativo. Para guardar y poner por obra todas las leyes que mi siervo Moshe te ordenó. Entre esas leyes está Números capítulo 28. Da órdenes a los hijos de Israel.
¿Y para qué? Para que seas prosperado a donde quiera que vayas. Mis hermanos, yo siempre a donde voy digo que hay que salir de Babilonia, de las iglesias donde se confunde a la gente, pero también de las ciudades, donde van a caer las plagas, como dice la Escritura. Pero para salir de las ciudades tenemos que estar preparados, porque acá dice que debemos entender la Torá, la instrucción de Yahweh, para que a donde vaya sea prosperado. Si te toca ir a Misiones, si te toca ir a Neuquén, si te toca ir al sur, etcétera, Bolivia o donde vayas, no importa, preparado tendrás los principios de Yahweh. Por eso es que estamos estudiando esto. Y en esto debemos esforzarnos y ser no valientes, muy valientes, porque Hasatán, el enemigo de las almas, obviamente, en Daniel dice que él quitó el continuo, que es lo que vamos a ver en esta noche. Daniel capítulo 9, hablando del cuerno pequeño, que es el papado. No vamos a tocar ese tema ahora, porque tenemos que abordar los otros textos, pero sí vamos a ver que el cuerno pequeño dice en el versículo 11 del capítulo 8, 11, si alguien quiere leer. Dice Daniel capítulo 8, verso 11, dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el 12 también. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Pequeña aclaración, en la versión Reina Valera 60 aparece la palabra sacrificio, junto a la palabra continuo, como una frase continuo sacrificio, que bueno, en las versiones más antiguas se da por sentado con una forma de cursiva, como aparece en las versiones Reina Valera más antigua, de que es una deducción la palabra sacrificio. Pero está en relación porque justamente los sacrificios se hacían en ese momento, ¿no? Amén. Y entonces ahora vamos a ver algo que era continuo, en lo espiritual. Esto puede tener también, y tiene, una aplicación física. El continuo traspaso de poder de Satán, cuando Adán le entregó, digamos, el poder, el dominio sobre la tierra, a Satán se lo entregó a Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma papal. Al final del tiempo surge Roma papal, acompañada de Estados Unidos, que es el que está preparando el camino para que nuevamente Roma surja en todo su esplendor. Pero después de esto viene Mashiach, sacándole el reino y devolviéndose a los santos del Altísimo. Eso en lo físico, pero en lo espiritual vamos a ver que también hay un continuo. Y es lo que vamos a ver ahora. Volvamos a número 28 y dice así, que debemos presentar ofrendas de sacrificio y pan a su debido tiempo y en olor grato. Ustedes si recuerdan, hubo un sacrificio que se le pidió ¿a quién? A Caín y Abel. Eso está en Bereshit capítulo 4. Ambos trajeron una ofrenda. Uno trajo una ofrenda de cereal, Caín, y el otro, Abel, trajo una ofrenda que correspondía con lo que Yahweh quería, más allá que era su trabajo, que él era ganadero. Él trajo una ofrenda de lo más gordo de su ganado. Cuando presentaron los dos la ofrenda, la Escritura nos va a decir, no sé si tenés Emma, Sí. Nos va a decir cómo vio Yahweh la ofrenda de cada uno. Bien. Versículo 4 y 5 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. No es solamente que debe ser como olor grato lo que brindemos como ofrenda, sino dice que Yahweh miró a Abel. ¿Cómo es que la persona viene a traer la ofrenda? ¿Con qué disposición de su corazón? ¿Viene con deseos de hacer la voluntad de Yahweh o con hacer su voluntad? Lo mismo va a pasar ahora en el horario de la oración, hermanos. Yo sé que este es un tema nuevo, pero la Escritura, volviendo a números 28, dice que las ofrendas de sacrificio no deben ser a cualquier hora, deben ser a su debido tiempo. Y ahora vamos a ver el debido tiempo. Y en olor grato, porque no está hacerlo a su debido tiempo, el olor grato es la fe.
La fe que está en Hebreos 11. Abel dice que presentó esa ofrenda y la presentó con la fe puesta en la palabra, no en lo que a mí me parece, sino en lo que la Escritura dice o en lo que en ese caso Yahweh le había pedido que ofrendara. Números 28:3 dice: esta es la ofrenda de sacrificio que presentarán ante Yahweh. 2 corderos de un año sin defecto cada día. O sea, eso todos los días. En holocausto completo continuo. Un holocausto es una entrega total y continua. Representa a Mashiach en primer lugar, pero vamos a ver que también nos representa a nosotros muertos con Mashiach. Lo vamos a ver ahora dentro de poco. Ofrece uno de los corderos al amanecer, bien temprano a la mañana, y ofrece el otro a la caída de la tarde, dicen algunas versiones, o en esta al atardecer. Entonces, vemos acá que tenemos 2 ofrendas, una a la mañana y otra a la tarde. El apóstol Pablo va a hablar también de que nosotros somos un sacrificio vivo, pero antes de eso, yo quería que veamos el ejemplo de nuestro Maestro, porque Él nos deja una enseñanza de la hora de la oración. Está en Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, verso 35. Veamos Yahshua, qué es lo que hacía. Es que si lo tienes, hermano, por compartir. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Muy bien. ¿Por qué salía bien temprano? Y hermanos, acá estamos todos reeducándonos. Por eso leímos: esfuérzate, sé valiente y redobla. Sé muy valiente. Cuando la Escritura dice 2 veces, es por algo. Necesitamos esto ponerlo por obra. Y urgente, porque viene de parte de Elohim y se apresura a Él a dar la bendición a aquellos que realmente se ofrezcan en olor grato a la mañana, como hacía Yahshua. ¿Por qué antes de la oscuridad, antes de que salga el sol? La mayoría de las religiones paganas adoran en el momento que el sol sale. Pero Yahshua, antes que salga el sol, Él ya estaba. Me acuerdo haber leído un libro, no es de la Escritura, podríamos decir un apócrifo, un libro judío, que decía que los sacrificios justos se hacen en el límite, en la hora oscura, antes de que salga el sol, justo antes. O a la puesta del sol, cuando el sol ahí se está poniendo, en el límite. O un poco antes. Muy bien. Ahora, ¿por qué Yahshua fue muy temprano? Le voy a decir lo que compartí con los hermanos. Cuando uno está muy temprano en la madrugada, es la hora más tranquila para orar. Me acuerdo que una vez estaba en una plaza y me iba a un lugar solitario, que puede ser un lugar donde no haya nadie, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, porque esto es una consagración personal. Vos tienes que, en este momento lo que voy a hablar, más allá que hay un culto vespertino y matutino familiar también, pero en esto quiero hacer una aplicación personal. Me acuerdo que iba a una plaza solitaria y me ponía a orar, y en una vuelta me miró una persona que estaba en la calle, parecía un linchera. Él se acercó, 4:30 más o menos, 4 de la mañana. Para esto hay que levantarse temprano, hay que acostarse temprano, hay que hacer todo un cambio en la vida. Esa persona linchera se aproximó a mi persona y me dijo, no sé si iba a una iglesia, pero me dijo: esta es la mejor hora para buscar al Altísimo. Y es sin duda que es así, hermanos. Sin duda que es así. Yo experimenté una experiencia enorme que ahora la quiero volver a tener. Por eso estoy compartiendo también, para animarme y para animar a otros. Cuando el sol empieza a salir, usted va a ver que si abre las ventanas, yo vivo en una zona donde no hay tanta casa, pero si usted abre la ventana, usted va a ver que antes que el sol salga, que esté saliendo, se ve claridad, es el crepúsculo. El sol todavía no salió. En ese momento es apropiado, aunque no haya luz artificial, uno puede leer tranquilamente las Escrituras. Yahweh tiene un reloj marcado en los cielos, en los Yamaín,
Y ese crepúsculo va a durar entre 40 minutos y 1 hora y media. El sol va a salir en algún momento. Y cuando el sol sale, tenemos que entender, y yo, en primer lugar, Adrián Alonso, tiene que entender que cuando el sol sale, es hora no de orar. El que iba a buscar el maná, cuando el sol salía, y el sol salía fuerte, se le derritía. Tenía que ir temprano, en la madrugada, a buscar el pan de vida. Entonces, ¿qué hacemos cuando sale el sol? Vamos a leerlo en la Escritura, que ella misma nos enseñe. Salmo 104, versículo 19, y no sé si después queremos ir a una corta tanda musical, no sé si se puede. Entonces, como para hacer un break y meditar en lo que estamos leyendo. Exacto. Salmos, capítulo 104, versículos 19 al 24. Yo sé que estos mensajes, que parecen tan sencillos y profundos a la vez, es un cambio tremendo. No quiero decir por política, no lo digo. Es un cambio radical en la vida. Y tenemos que afrontar estos cambios porque Yeshua así nos lo está mostrando y es preparación para su venida. Salmo 104, 19 al 24. Por favor, alguno de los hermanos, si quiere leer. Bueno, dice: hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Elohim su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Yahweh, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Espectacular, hermanos. Yo hasta terminaría acá, pero quiero hacer una pequeña reflexión. El último versículo me encantó. Ahora que Emma lo estaba leyendo, no tenía pensado leerlo, pero sin querer dije 24. El salmista, al ver la perfección de cómo Yahweh quiere dirigir tu vida, exclama: ¡cuánta sabiduría tiene Yahweh! ¿Por qué? Porque la noche se hizo para dormir, mis hermanos. ¿Quién sale a la noche? Las bestias. Inclusive nombra a los leoncillos. Y Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar. No lo vamos a leer ahora, pero la prostituta babilónica nos enseñó a andar de noche, porque ella va buscando a quién puede echarlo en la cama y adormecerlo para que al otro día no se levante y esté mal a la hora de buscar a Yahweh. Echó por tierra el santuario junto con el continuo buscar también de Yahweh. Dice la Escritura en el 22 que al salir el sol, esas bestias que hacen, se recogen y se echan en sus cuevas. Las bestias andan de noche. Nosotros venimos a predicar. No, yo no quiero ofender a nadie, pero lo tengo que decir. Yo miro al operador y digo, pero estoy acá. Y tenemos que estar diciéndolo. Yo lo miro a él me hace así con la cabeza. Pero le digo, de noche, la noche se hizo para dormir. Estamos acá para predicar un mensaje. Quizá parece un poco antagónico, pero es la hora que tenemos de este mensaje. Ojalá el día de mañana pudiéramos tener otro horario para predicar. Y le pedimos a Yahweh en esta noche que si ve con agrado cambiar el horario, que nos ponga y podamos tener también un mejor horario, si es la voluntad de Yahweh, para que podamos cumplir nosotros también las migot de Yahweh. Pero lo que dice ahí la Escritura es que cuando sale el sol, el hombre sale a su labor hasta el atardecer. Había ahí sin ser politiquero, pero me acuerdo de una canción que decía: del trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo al hogar. El hombre sale cuando sale el sol. A la hora de salir el sol no es hora de orar, es hora de trabajar. Y el reloj biológico, el reloj físico que Yahweh puso, que es el sol, cuando uno ve que el sol se está poniendo, vamos a ver en la próxima tanda que uno tiene que volver a su hogar para estar con su familia y poder participar también en la otra ofrenda a la caída de la tarde. Que Yahweh
Volvimos otra vez, hermanos, y bueno, vamos a apuntar derecho a algunos textos bíblicos. Los invito nuevamente, directamente. Nos hemos quedado ahora con el sacrificio del atardecer, al amanecer, bien temprano a la mañana. Pero ahora vamos a ir al atardecer. Vamos a ver algunas cosas interesantes. A veces comemos a cualquier hora y también Yahweh nos da la receta y el momento para entender las profecías de Yahweh. Hoy estuvimos hablando acerca de la vestimenta, que prontamente vamos a hablar con nuestros hermanos y después con nuestras hermanas también, porque es otra bendición. Yo cada vez, aun cuando lo digo en este momento, siento que Yahweh, para el que quiere un reavivamiento, va a tener una reforma, hermano. Y eso implica cambio en la vida. Y yo te animo en el nombre de Yahshua que creamos lo que dice Yahoshua o Josué, que todo lo que Yahweh te ordene y te pide, como es un Padre de amor, es para tu bien, para que te vaya bien en todo. Tenemos que creer lo que está escrito. Veamos el pueblo que debemos ser nosotros, el pueblo de Israel, los tiempos de Yahweh. Dice la Escritura, con una visión capaz que bien bíblica. Vamos a leer Lucas 24, ese pasaje que capaz lo leímos muchas veces, que es el regreso, medio tristongo, de los dos discípulos, camino a Emaús. Camino a Emaús nos va a enseñar que al atardecer tenemos que estar en un lugar. Y ahora vamos a ver. Lucas 24 dice en el 28, al irse acercando a la aldea, que eran de Emaús, a donde iban, Yahshua les hizo creer que iban un poco más adelante. Esto él lo hacía muchas veces, hizo esto. Quería ver qué hacían las personas. 29. Ellos le insistieron diciéndote, quédate con nosotros porque ya ha declinado el día. Ellos estaban ahí en su casa, tal vez a la puerta, y Yahshua les dijo, bueno, hasta acá los acompañé, les había abierto la escritura, estaban contentos, pero ellos le dijeron, no, ¿a dónde va a pasar la noche? Quédate adentro. ¿Por qué? Porque un hijo de Israel, cuando declina el día, ya no trabaja. Al ponerse el sol, vuelve para su casa, y le dijeron que entre, porque ya declinaba el día, y está oscureciendo, dice la Escritura. Y mire qué bendición, Yahshua camina, pero puede entrar en tu casa en la hora del sacrificio vespertino, en la hora al atardecer, puede entrar en tu casa. Y entonces, y puede hacer una bendición en tu familia. Te aclaro que este tema, ¿sabe por qué lo estoy dando con mis hermanos y ahora otra vez? Porque he orado por los matrimonios dentro del grupo y fuera, y le he pedido la causa por la cual puede haber alguna desaveniencia dentro mismo de los matrimonios. Y yo sentí en mi corazón que es por la falta nuestra de consagración, principalmente del cabeza que es el varón, y después de la familia en su grupo. Y mire lo que pasó acá. Él entra. Cuando él se queda con ellos, el versículo 30 dice que se sentaron a la mesa. Usted ahora vamos a ver que no es a cualquier hora que se sienta a la mesa, es a una hora. Y cuando él se sentó a la mesa, él tomó el pan y dijo, Barújata, Yahweh, bendito seas tú, Yahweh, que saca el pan de la tierra. Lo partió. Cuando lo parte, la túnica, que es otro tema que vamos a dar, la vestimenta de Yahweh que estamos estudiando, la túnica probablemente se corrió de sus mangas y se vieron los agujeros ahí a la altura de las muñecas cuando él estaba bendiciendo y vieron que era su propio maestro. Y al instante, dice el versículo 31, les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron y él fue quitado de ellos. Qué bendición, ¿no? Por hacerlo entrar en su casa porque el día estaba declinando y ellos entendían, como cualquier israelita o israelí de la época, que deberían estar en su casa. Pero no es solamente este caso. Miren, nos tenemos que cambiar hasta la alimentación, no solamente el horario de culto. Ahora vamos a ver en Mateo capítulo 14,
Un texto que lo hemos leído también muchas veces, pero vamos a hacer hincapié en este punto. Le voy a pedir a algún hermano que lea el versículo 15 para ir bien al punto. 14:15. Sí, Mateo 14:15. Matitiaj. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Muy bien. Cayó la tarde y esa era la hora de ir a comer. Mire lo que dice la pellita, da un ingrediente extra. Porque acá dice pasó la hora. ¿Pasó la hora de qué? Miren, lo voy a leer en la pellita. Al caer la tarde se le acercaron sus discípulos diciéndole: este lugar está solitario y ya pasó la hora de comer. Despide a las multitudes para que vayan a los pueblos a comprar alimento, a la caída de la tarde. Nosotros vamos a entender Juan capítulo 13, o Yohanan, si gusta, en hebreo, Yohanan, capítulo 13, vamos a ver una cosa. A ver si era. Disculpen, creo que era no Yohanan, sino Mateo. Perdón. Mateo, capítulo 26. Dice así, versículo 20. Estamos en Pesaj. Cuando atardecía, escuchen otra vez, él se sentó a la mesa con sus discípulos. Y mientras comían, dice, de cierto le digo, uno me va a entregar. No se sienta a comer a cualquier hora. También la Escritura nos enseña que al atardecer, no solamente el momento de estar en casa, de partir el pan con nuestra familia, el pan físico, sino también el pan de vida. Es el momento también de la oración. Es el momento de reencontrarnos con nuestra familia también en el culto vespertino, en el culto familiar también. Culto personal, uno cuando yo llegaba a mi casa, siempre yo me iba a mi habitación para orar a solas, para entregar las cargas a aquel que se la tenía que entregar, para no, de alguna manera, entregar cargas estas a mi esposa. Entonces me iba a orar solo, pero después me ponía a hablar con mi esposa, compartimos algo, oramos juntos después y compartimos el alimento. Y después nos vamos a dormir temprano, cosa que a la mañana, como lo ha hecho muchas veces Yahweh cuando le pedí, Él mandaba su despertador. No necesitamos ni despertador, porque Él nos va a despertar. Hay una promesa en la Escritura y Él nos va a dar palabra para darle al cansado en las horas de la mañana. No me crean a mí. Leamos Isaías 54. Al acostarnos temprano, comer temprano, vamos a tener el estómago más tranquilo, no va a estar fatigado y nos vamos a poder, aparte nos estamos privando de una bendición grande, que es una promesa, que Yahweh cuando uno se va a descansar, Él le habla a la noche al hombre, al oído. Pero ahora vamos a leer el texto de Isaías 54. Dice así, Isaías 50, versículo 4, dice: Yahweh el Adón me abrió el oído y yo, ese es el 5, el 4, Yahweh el Adón me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Una cosita interesante, sí, que el versículo 6 y versículo 7 es una profecía acerca del Mesías, ¿no? Que dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Yahweh el Adón me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esto está citado en Mateo 26, 67 y en Marco 14, 65, que es una profecía del Mesías, ¿no? Y leímos también en Marco 1 que Yahshua justamente iba de mañana a escuchar palabras de sabiduría de su padre para poder dar palabras al cansado, ¿no? También. O sea que, si bien era algo que experimentó Isaías, también nos habla de algo que experimentó Yahshua, ¿no? Que de mañana en mañana podía recibir la instrucción del Padre, ¿no? Amén. Es así, hermanos. Y nos vamos a llevar una gran bendición. Volvamos a Números capítulo 28, porque ya
el tiempo quizás más. La ofrenda no es solamente la ofrenda propia del cuerpo, uno se tiene que entregar desde la mañana. El apóstol Pablo lo va a decir, voy a correr un poquito ahora, disculpen por el reloj, en Romanos capítulo 2 él va a decir, les suplico, pues hermanos míos, por las misericordias de Elohim, o sea, no por él le dice, por las misericordias de Elohim, que presente su cuerpo en sacrificio vivo. Mire este texto, cómo está relacionado con números 28. Que vos presentes también el cuerpo como sacrificio vivo. Porque Romanos 6 va a decir que nosotros si morimos con Yahshua no vamos a seguir pecando. Porque somos sepultados o muertos juntamente con Él. Y juntamente con Él tenemos que morir cada día, como decía Pablo. ¿Y morir a qué? Al yo. Entonces debemos presentarnos también como sacrificio. Y dice, santo y agradable a Elohim. Como dice, el sacrificio debería ser santo, de olor grato y agradable olor. Con alegría levantarse, o por lo menos pedirle a Yahweh que nos levante. Porque es vuestro culto racional. No es algo irracional, es algo que la razón misma debe entender. Y no se conformen a este mundo. El mundo se levanta a cualquier hora. Dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Disciernan cuál es la buena y agradable voluntad de Elohim. No nos debemos conformar al mundo. Me acuerdo, voy a hacer un corto ejemplo, tal vez tenga que terminar. Y no puedo dar la otra parte y tal vez la voy a comentar nada más. Pero voy a hacer un ejemplo. Me acuerdo, era más joven que ahora, tengo unos 40 y pico de años, y era más joven. Había entrado en la iglesia donde estaba, se jugaba al ping-pong a la noche, ¿no? Yo vengo de una hinchada de fútbol y vengo de las canteras, como decían una escritora, del mundo. Yo paraba en una hinchada de fútbol y me gustaba la noche, y bueno, lo que hace un varón de noche, a jugar al pool, a ir a buscar a alguna mujer, o irme al boliche, al pub, etc. Eso es lo que hacía yo antes, ya hace 20 años de esto, aproximadamente, ¿no? Pero llegó un momento que cuando acepté el Evangelio, estaba en la iglesia a las 9 o 10 de la noche y teníamos que quedarnos para estar con los jóvenes. Y yo en un momento me hizo clic en la mente y digo, pero ¿por qué me tengo que quedar hasta las 10 de la noche? Al final estoy haciendo lo mismo que hacía antes. O sea, estoy queriendo acomodar la cosa del mundo a quedarme hasta la noche. ¿Por qué no mejor levantarse temprano con los jóvenes e ir a jugar a la pelota, ir a hacer el vóley o jugar al ping-pong, pero de mañana? ¿Por qué de noche? Porque los jóvenes, no el joven, la iglesia te enseña que para ganar los jóvenes tenés que hacer algo por ello igual que se hace en el mundo. Hay otras formas de ganar jóvenes. Orando y ayunando, mostrándoles simpatía, escuchándolos, se pueden hacer campamentos, hay maneras variadas, pero lo más importante es que el joven se entregue. Volvemos al número 28. Esa ofrenda, dice la Escritura en el versículo 4, iba acompañada de harina. Lo voy a hacer muy rápido. La harina representa el pan, pero esa harina no era harina normal, era harina amasada. ¿Y amasada con qué? Dice el versículo 5. La 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con un cuarto de hin de aceite de oliva machacadas en ofrenda. Amén. Yo me tengo que presentar, no solamente yo, acá estoy Yahweh en este día, te agradezco obviamente por despertarme, por la sangre del Cordero, pues si no, no estaría con vida. Es más, el dormir es símbolo de la muerte y el abrir los ojos es símbolo de la resurrección. Mire si no tenemos para agradecer. Pero hermano, cuando yo me entrego, y entrego mi cuerpo ahora para servir a Yahweh, tiene que ir la palabra, la harina. Y la palabra no puede le agarrar un texto bíblico y listo, ya está, cumplí y salgo como pollo, ahí como decíamos la otra vez, pollo sin cabeza. El pollo sin cabeza le corta la cabeza y no sabe para dónde va. Eso no sirve, eso no es olor grato, eso no es agradable. Tiene que ser amasada. Cuando uno hace un pan rico, el secreto, o una milanesa de soja cuando trabajaba en Granny, está en la masa, en el amasar, en el meditar en la palabra. Y eso tiene que ir acompañado del Espíritu, de la unción diaria del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. No se puede separar. Tenemos que mezclar
la oración, la unción del Espíritu para entender la palabra. Pero eso no alcanza. Y con este vamos a terminar. Lo tuve que resumir porque ya tenemos que casi entregar. En el versículo 7 dice que debe haber una libación de vino sobre el cordero, sobre el cuerpo. Y esto el apóstol Pablo lo va a dejar. Y con esto, humildemente, vamos a concluir el mensaje de esta noche. La entrega diaria. Después tocaremos Shabbat y otros temas. Lunas nuevas y fiestas otra vez. Pero esto es importante entenderlo hoy y empezarlo a practicar. Ya lo estamos empezando de a poco a exhortarnos entre los hermanos y a querer vivir la vida que a Yahweh le agrada, para que nos vaya bien y seamos prosperados. Dice el apóstol Pablo, versículo 14. Hagan todas las cosas sin murmuración y sin división, para que sean íntegros e irrepresibles como hijos puros de Elohim, que habitan en medio de una generación torcida y perversa. Claro, para que sean vistos entre ellos como luminarias en este mundo, no acomodándose, para que ustedes sean para ellos la salvación, para mi gloria en el día de Mashiach, pues no he corrido en vano, ni me he cansado en vano, porque aunque yo, dice el apóstol, el enviado, sea derramado como libación era el vino, mi vida, sea derramada sobre el sacrificio, está hablando de Números 28, y servicio de su fe, me alegro y me regocijo con todos ustedes. Y de la misma manera, ustedes alégrense y regocíjense conmigo, porque nosotros en este mundo estamos para ser luminarias, para derramar nuestra vida al servicio de la gente. Y si tú todas las mañanas te levantas los brazos y dices, aquí estoy, Yahweh, para servirte, como me levantaba ese gato 4:30 de la mañana siempre, y amasas la harina, no leer un versículo para cumplir, como enseñan las iglesias, no, amasas la harina con aceite, con el bautismo del Espíritu, y te ofreces todos los días para servir, es un compromiso. Entonces tu trabajo, todo lo que hagas, va a tener sentido. El apóstol, y termino diciendo esto, dice que él nos llama para ser embajadores del reino. Y este trabajo es el primero y más sublime. Que Yahweh nos bendiga, nos enseñe que la hora de culto debe ser a su debido tiempo, al amanecer y al atardecer. Cuando sale el crepúsculo puedo leer la escritura. Y mismo cuando se pone en el crepúsculo de la tarde. Cuando sale el sol no es hora de orar, es hora de trabajar. Cuando el sol se pone, vuelvo a mi casa, es hora de compartir la palabra y compartir el pan con mi familia. Las familias se destruyen porque no siguen el ejemplo de las Sagradas Escrituras. Espero que Yahweh nos dé su poder y termino con este texto. Esfuérzate y sé muy valiente para que Yahweh te prospere en todo lo que hagas.